Y gracias por continuar en este Abierto por Vacaciones, este programa veraniego de Televisión Ellín. Y ayer les informábamos de la primera visita que tuvimos con nosotros en ese proyecto de Erasmus Plus, de las personas, de los jóvenes que han venido de la hermana localidad de Ribelo con Ellín. Y un poco el culpable de que tengamos ese hermanamiento es Juanjo Villena. Juanjo fue el primero en sacar a la luz esas raíces que tenemos, ¿no?, comunes con los habitantes de Ribelo. Juanjo, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, Juanjo, cuéntanos, un poco ya nos lo has contado en alguna ocasión, pero vamos a profundizar un poco en esa investigación que hicisteis. Tú que empezaste a tirar de tus raíces y al final sacaste un poco las raíces de todos. Sí, realmente fue así. O sea, en mi casa mi madre siempre comentaba pues esa vago recuerdo de que su abuela contaba de que procedían de italianos y tal. Y bueno, pues fue a partir de un momento dado que tiro del hilo y doy con esta persona. ¿Y qué ocurre? Pues que entonces empiezas a hacerte muchas preguntas. ¿Vino solo? ¿No vino solo? ¿Vino acompañado? Y un día pues me pongo en contacto con una tía abuela y ella me contó un poquito más. Y claro, nos cuenta unas cosas muy interesantes de que, por ejemplo, viene con 17 años y ya empiezas a pensar en cosas, o sea, te vuelves a hacer más preguntas, ¿no? Que viene con 17 años, que venían huyendo de un conflicto, que sus padres le metieron monedas de oro y plata dentro de la chaqueta en un doble fondo para que pudiesen abrirse camino donde fuesen. Y entonces ya te pones nostálgico y te pones melodramático, ¿no? De pensar de que un niño de 17 años, sus padres le despiden en un barco para que vaya a buscarse la vida y a ponerlo a salvo de las atrocidades que en un momento dado pues se estaban produciendo en aquel país. Ya con un oficio aprendido y trabajado y tal. Y bueno, y esas preguntas te hacen investigar. Y entonces en esa investigación ves que no vino solo, vino con más gente, vino con adultos, vino con más niños, con familias, etcétera. Y ahí es donde descubro, también a partir de un trabajo que hice sobre los oficios y las profesiones y las industrias que había en el siglo XIX aquí, pues empiezas a ver que aparecen más artesanos del cobre y todos procedentes del mismo lugar. Y bueno, pues ese germen pues te hace indagar mucho más y ver, y se asentaron en Murcia, o por dónde vinieron, o tal. Entonces descubres que vienen por Alicante, se distribuyen por el Valle del Vinalopó, voy contactando con gente y tal, y bueno, pues surge una historia mucho mayor. Y así más o menos nació esta aventurilla, ¿no? ¿Has tenido acceso a documentos para ver Sí, sí. esta historia o certificar que esta historia era real? Sí, sí, es que si no, vamos a ver, yo soy aficionado a la historia, pero también tengo un modo de trabajo que quizá no es el ortodoxo, porque yo, mi formación no es la historia, o sea, me gusta la historia como afición. Entonces, dentro de la ingeniería es o lo tienes o no existe, o puedes dar a la duda de que exista o no exista, pero si ese documento está, entonces la historia es cierta. Entonces yo busco todo ese tipo de documentación. Y sí, vas encontrando, y por ahí es por donde nace toda esa historia. Pero está todo totalmente documentado y vamos, a la perfección toda esta historia. Y cuando ya conoces un poco esa historia, ¿a qué documentos o a qué fuentes son a las que te diriges? Mira, empezamos por lo que es el archivo diocesano para ver mis raíces. Luego tiramos para ver los oficios de Ellín en el siglo XIX, tiramos del archivo municipal para ver esos asentamientos de industriales y de oficios que había en la ciudad. Entonces aparecen esos artesanos del cobre que, digamos, todos proceden del mismo lugar. Entonces busco la genealogía de esos, de dónde proceden. Entonces vemos de dónde proceden. Luego tiramos de otro archivo, que es el general de la administración, donde empiezas a ver pasaportes, permisos de trabajo, etcétera, etcétera. Y el último que encontramos que estaba perdido era el de la Autoridad Portuaria de Alicante, que está en Barcelona.
misteriosamente, en el archivo más recóndito, ahí apareció. Y están todos los legajos donde vienen las embarcaciones, cómo hacían el trayecto, quiénes vinieron, en qué época, dónde desembarcaron, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces es muy interesante y muy enriquecedor, sobre todo descubrir. Es como los niños, ¿no? Cuando le pones un juego para que vayan descubriendo cosas, pues un juego de mayores. Vamos a hacer una pequeña cronología de cómo fue ese éxodo, esa migración, ¿no?, que hicieron los riberenses a nuestra zona. Bueno, el éxodo, hay varias teorías. Ni tan siquiera en Ribelo y en la zona la conocen a la perfección, pero sí que es cierto que surge a través de la invasión napoleónica, donde allí vivían los reyes, eran borbones. Entonces, en esa invasión entre Napoleón y reyes borbones, pues había dos facciones, los que eran afines a Napoleón y los que eran afines a los borbones, ¿no? Y bueno, en esos enfrentamientos, digamos que nacen también como allí se le llama secta, pero es una especie de gremios que se enfrentan. Unos son los carbonarios y unos son los ramallos, o sea, los caldereros. O sea, los que trabajaban con el carbón y los que trabajaban con el cobre. Y eran como dos grupos industriales muy potentes, uno de un ramo y otro de otro. Y digamos que en esos enfrentamientos, pues unos se vieron desplazados, ¿no? Entonces, la rama de caldereros, o sea, trabajadores de los metales, digamos que fueron un poco más proclives a irse a la facción afín, que era la borbónica. Y bueno, ya después pues aparece otra oleada, que es justo cuando se empieza a unificar Italia, que aparecen pues movimientos de bandolerismo, etcétera, etcétera, que también hace que, bueno, que las familias peligren y tal, y bueno, se exilian unos, se intentan escapar del lugar como fuese. Y bueno, ha habido varias oleadas de ribeleses a la península y a otros países como Sudamérica, o sea, países de Sudamérica como Argentina, Brasil, México. O sea, conocemos un montón de gente ya de todo el mundo con esta pequeña historia que nace en allí. Con la denominación de origen, ¿no?, Pues casi, de Ribelo. Casi, porque el año pasado, por ejemplo, hicimos un acto muy bonito en día de feria, y era invitar a descendientes a que contasen su testimonio vía un vídeo, ¿no? Y tuvimos un testimonio incluso de gente de México contando su historia de que su antepasado estuvo en Hellín, o sea, era de Ribelo, se instaló en Hellín, pasó a Cádiz y de Cádiz se fue a México. Y el hombre pues nos mandó desde México su historia documentada, o sea, no es ningún cuento ni nada, porque la gente que ha estudiado su genealogía y su procedencia, su origen, lo ha estudiado muy a fondo. ¿Y por qué ese oficio, ¿no?, el de calderero, está tan ligado a la provincia o al pueblo de Ribelo? Pues mana desde antiquísimo. Por ejemplo, allí hay un retablo en el convento de San Antonio que ya hay figuras trabajando el cobre. Entonces, no se sabe, es antiquísimo. Es como, por ejemplo, si aquí hablamos de dónde nace el esparto, yo qué sé, los artesanos del esparto, que ya no quedan, pero bueno, esa tradición. Allí es antiquísima. Seguramente porque en la zona tendrían algún materia prima para poder confeccionar el cobre. Se dice que en el siglo XIX era tal el sonido en Ribelo que bueno, era un martilleo constante en todo el pueblo. Era como una tamborada, pero hecho a base de martillo y cobre. Y entonces, Ribelo, ese oficio tan ligado a ese lugar, ¿y cómo se decide traer caldereros, traer a esos artesanos aquí a Hellín, a la zona? ¿Por qué vienen? Pues tenemos materia prima no, pero tenemos una de las reales fábricas que trabajan ese metal, que son las reales fábricas de Riopa. Carlos III fue primero rey en Nápoles. Y cuando viene a España, porque aquí hubo un problema de sucesión, viene aquí, pues digamos que importa de Italia pues a muchos artesanos y a gente cualificada y tal, pues para resurgir pues una industria, un país que estaba un poco sumido en la oscuridad.
Y entonces Carlos III, digamos que funda muchas reales fábricas, la de tela, la de tabaco, la de cristal, la de tal, y la de Riópar. ¿Y por qué en Riópar y no en otro sitio? Pues porque en Riópar hay una veta o una mina de un mineral que solamente se da, bueno, se encontró en aquella época en Riópar y en el norte de, me parece que era en Galicia. Pero esta era la mayor, y ese mineral es la calamina, o sea, de donde se extrae el zinc. Y el cobre con el zinc, pues ya crea la aleación del latón. Y si le añadimos estaño, se crea el bronce. Por eso, digamos que la facturación, o sea, la fabricación de esos tipos de metales, pues se hace en Riópar. ¿Por qué vienen aquí? Porque tienen la materia prima muy cerca. O sea, el cobre entra por Cartagena, donde se hace una primera manufacturación. O sea, viene de Perú, desembarca en Cartagena. En Santa Lucía, digamos que se hace una primera elaboración del cobre y de ahí se lleva a Riópar. Estamos hablando en el siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, que hay que pensar cómo se transportaba el cobre desde aquella época hasta Riópar y luego vuelta al puerto de Cartagena ya manufacturado. Y entonces pues aquí había asentamiento de ese oficio por el tema de la cercanía de la materia prima. ¿Y solo se afincaron en Hellín o en las localidades próximas también sí, había artesanos? También. Por ejemplo, en Tobarra, mi antepasado se afincó en Tobarra. Fue el primero que documentalmente sabemos que se afincó en esta zona. Luego vinieron a Hellín ya un grupo mayor, también hubo en Lietor, también hubo en Tarazona, también hubo en la Sierra, en Riópar seguro que también. O sea, en esta zona hubo bastantes. Y luego en todo el valle del Vinalopó se iban distribuidos porque la entrada de ellos era a través del puerto de Alicante. Entonces entraban por esa ruta y se iban distribuyendo. El otro día cuando vinieron los chavales les expliqué que habían hecho la misma ruta que sus antepasados hicieron cuando vinieron a España. ¿Cómo fue y cuáles son las diferencias que tú crees que fue desde aquel viaje que hicieron sus antepasados o nuestros antepasados y la diferencia del viaje que han hecho ellos? Pues ellos han venido por aire. Para empezar, ha sido un viaje muy largo para ellos, bueno, para cualquier persona hoy en día, porque salieron a las 12:30 de la noche y llegaron a las 3. Pero los antepasados lo tenían que hacer en barco, en las condiciones de aquella época, en un barco que se llamaba bergantín, donde se transportaba materias primas, porque de la zona de Ribelo a España venía en cargamentos de madera, de roble, que se manufacturaba en Tarragona para hacer toneles. Entonces, entre la madera venía gente también, y el viaje solía durar entre un mes, mes y medio, una cosa así, bordeando. Era un viaje de cabotaje, que se llama, que iba pasando por todos los puertos, desde Maratea hasta Cartagena, más o menos. Y bordeando por toda la costa. Por toda la costa. Y tardaban aproximadamente un mes, mes y medio. Aparte de que tenían el peligro de los piratas, porque en aquella época había piratas, por eso era un navío con cañones para la defensa de cualquier ataque. Pues muy, muy interesante, la verdad. Sí, sí. Cuando lo lees y lo descubres es mucho más enriquecedor, ¿no? No sé, es como que has descubierto el tesoro de un galeón perdido por ahí en medio del Atlántico, ¿no? Es muy interesante, muy bonito. Entonces, en ese viaje, los caldereros vienen a nuestra zona, se afincan por ese metal, ¿no?, que había en Riópar. ¿Cuáles son los restos o qué dejan o qué es lo que hemos heredado nosotros de ellos? Bueno, pues seguramente en alguna camarica, como llaman por aquí, nos encontramos algún caldero. La abuela tenía algún cazo de estos de latón, o incluso alguna pieza, por ejemplo una chocolatera, una sartén. Todas esas piezas las fabricaron aquí, porque entonces no había posibilidad de irte al mercadillo a un gran centro comercial a comprar, ¿no? Sino que lo facturaban, o sea, lo fabricaban directamente en el lugar. Y luego también había artesanos que eran ambulantes, que iban a pequeños pueblos y fabricaban allí y reparaban todo este tipo de piezas. Eso a nivel doméstico. Hay piezas, por ejemplo, muy interesantes que en los libros de cuentas del ayuntamiento del siglo XIX
pues aparece la fabricación de los braseros para el salón de plenos. Y esos braseros se llenaban no con cualquier madera, se hacía con madera de romero para aromatizar también el salón. Pues esos braseros grandes, daría gusto de saber dónde, bueno, ya no estarán en ningún sitio, pero son piezas interesantes bueno, si alguien se las encuentra sería un tesoro. Pero que sabemos que estuvieron. Sí, sí. Y por ejemplo aquí la obra más grande que se llegó a hacer fue la cubierta del mercado de abastos, que la hizo un tal Antonio Imbeloni. Pues la cubierta completa la hizo él, y luego un kiosco que había en el jardín, que ahora es el de Martínez Parra, el kiosco que había donde actuaba la música y tal, ese también lo hicieron ellos, aparte de lámparas para alumbrado, etcétera, etcétera. ¿Y tenemos alguna constancia o hay algún documento en el que podamos más o menos hacernos una idea de los riberenses que vinieron aquí? Sí, en esos censos y en esos, por ejemplo, en Alicante están los censos de la gente que llevaba porque los ponían en cuarentena por si traían alguna enfermedad o alguna historia de esa. Entonces había censo de gente que desembarcaba allí. Está el Archivo General de la Administración, donde aparecen esos pasaportes, y aparecen los padrones de habitantes de los pueblos donde llegaron a asentarse. Y más Sí, o menos, eso aquí en Ellín, Tobarra, nuestra comarca, el número, ¿cuántos eran más o menos? Pues aquí habría una colonia en total de unos veintitantos, sí. Y en Tobarra era menor, pero en Tobarra podíamos hablar de unos 4 o 5. ¿Y se afincaron en nuestra zona, ya se quedaron, echaron raíces, Sí. o algunos volvieron? Algunos volvieron y otros fueron a otras zonas. Por ejemplo, este señor que te he comentado de México, su antepasado llegó a Ellín, estuvo aquí una temporada, se fue a Cádiz, estuvo otra temporada y se emigró a México. ¿Y Ribelo, cómo es? Ahora estamos viendo imágenes del Bueno, pueblo, pues, tú que has hecho alguna visita. No has hecho ninguna. No he llegado. Estamos ahí a ver cuándo damos el paso. Es que pues a veces se te complica la agenda y tal. Bueno, pues es un pueblecito, no muy grande, unos 3.000 habitantes. Está en el Parque Nacional, en un parque nacional del sur de Italia. Está rodeado de pequeños pueblecitos y pueblos un poquito mayores, pero no suelen ser muy grandes porque, si os fijáis, está justo en una colina. Entonces, los pueblos en esa zona no pueden ser muy grandes por la orografía. O sea, si imaginásemos que queremos hacer un pueblo en lo alto del Cerro del Pino, no puede ser muy grande, ¿eh? Entonces, son pueblos pequeños y tal, y están adaptados a esa zona. Y bueno, tiene un trazado medieval y bueno, es un encanto de pueblecito. O sea, para irse a retirarse allí contemplativamente, porque es un encanto. Y bueno, sus gentes también son así. ¿Históricamente tuvo más habitantes? Sí, al principio del siglo XIX tuvo tantos habitantes como Ellín. Ellín prosperó por ciertas circunstancias de las maderas que llegaron sobre todo de la Sierra de Segura. Y este tipo de pueblecitos, pues empezó la gente a irse por el tema de los conflictos que había en la época. Entonces, unos se despoblaron y otros se repoblaron. Y bueno, cuéntanos un poco lo que has podido estar con ellos, con los que han venido en este proyecto de Erasmus Plus. Cuéntanos un poco cuáles son sus reacciones, qué es lo que más ganas tienen de ver de aquí. Bueno, lo primero es su jardín. Para ellos es como un suelo italiano. O sea, ver materializado una parte de su historia en un entorno. O sea, podría haber sido perfectamente una fuente o podría haber sido cualquier cosa, pero para ellos significa mucho, porque es como que toda su historia está reflejada en un punto y que se va a conservar ahí durante mucho tiempo. ¿Por qué? Pues refleja su nombre, su oficio mayoritario, o sea, representa para ellos muchas cosas. Y luego son verdaderos digamos, gente que engulle toda la cultura que les rodea y todo eso. Les gusta muchísimo conocer, andar, preguntar,
interactuar. O sea, el corte solamente fueron los 5 primeros minutos cuando conocieron a los chavales de aquí, pero ahora mismo están ya, vamos, totalmente... Bueno, ayer por la tarde ya estaban totalmente integrados, estuvieron con sus actividades y todo eso, muy bien. Ayer les preguntábamos qué conocían de Jin y nos sorprendió bastante porque sí que es verdad que Jin no lo conocían, evidentemente han venido para conocerlo, pero lo que sí que conocían era la historia, nuestra historia común. Me da un poco de envidia por la diferencia que tenemos en no conocer nosotros la suya. Ya te digo, ellos siempre han tenido esa espina de saber dónde fueron a parar sus antepasados. Y esta cosa que un día surgió, pues les ha recuperado esa página de la historia que les faltaba. Entonces, digamos que lo viven con mucha intensidad y allí se ha hecho muchas proyecciones para conocer la historia común. O sea, a mí me llamó mucho la atención que el año pasado, cuando vino la delegación aquí allí, los chavales, la gente joven, hizo unos vídeos para mostrarlos en su pueblo al resto de gente para conocer lo que habían vivido aquí, lo que habían conocido, o sea, todo. O sea, ellos hicieron sus exposiciones, todos los chavales hicieron su exposición particular. O sea, no se quedaron con su viaje para ellos mismos, sino que lo expusieron al pueblo. ¿Le dan ellos más importancia a este hermanamiento, a esta historia común en la que tenemos que nosotros mismos? Sí, sí, sin duda. Yo creo que aquí hay gente que ni tan siquiera sabe, bueno, vamos a ponerlo suave, no sabe ni quiénes son, me refiero quiénes son, a que no saben ni de dónde vienen, ni quiénes fueron sus ancestros, ni a qué se dedicaron, ni absolutamente nada, ¿no? Porque aquí la cultura, empezando por uno mismo, digamos que no está muy arraigado eso, ¿no? Vivimos bastante al día. Y allí tienen otro tipo de valores muy distintos. Es una sociedad muy distinta y que deberíamos de aprender muchísimo sobre ellos porque ellos sí que interiorizan todo esto. O sea, hablarles de sus antepasados y de la obra, donde fueron y todo eso, para ellos es muy importante. Me gustaba mucho también lo estabas diciendo tú, Juanjo, las ganas que tienen de conocer, de ver todo lo que tenemos aquí, de exprimir un poco el jugo que tiene Jin, la gastronomía, la cultura, ver nuestros monumentos. Pues fíjate, ellos, una de las cosas que querían era saber cómo suena un tambor. Porque ellos saben que nosotros somos una ciudad muy importante en ese mundo, en esa faceta. Y bueno, ellos han visto vídeos, han visto vuestros programas, han visto alguna procesión, han visto cosas. Pero claro, el sonido en directo no... Y yo se lo comenté a los chavales de aquí, digo, si alguien sabe tocar el tambor decentemente, digo, pues le podéis enseñar un tambor y tal. Y cuando llegaron, que ya estaban cansados del todo y tal, pero vinieron con el espíritu de saber cómo era un tambor y cómo sonaba el tambor. ¿El tambor tiene algo que ver un poco con los caldereros? Son hipótesis, ¿vale? Ellos sí que en los libros de caja del ayuntamiento del siglo XIX sí que venían encargos a los caldereros para poder tanto reparar instrumentos de la música como ellos llamaban montar un instrumento de la música. Entonces, un saxofón, me imagino que es complicado hacerlo con una plancha de latón y martillo, pero quizá otros instrumentos más sencillos, como puede ser una caja, sí que era factible, sobre todo cuando aquí la única banda de cornetas y tambores era la de la Milicia Nacional, la equivalente a lo que sería la policía en aquella época. Es que te pregunto lo del tema de los tambores, si son algo culpables, porque veía algunas fotos antiguas de los caldereros y había algunas construcciones, vamos a llamarlo así, ¿no? Algunos que a mí me recordaba un poco a la similitud con esas cajas de latón. Hacer un caldero y hacer un tambor, pues para ellos es mucho más sencillo hacer un tambor que un caldero. Hay que tener en cuenta que el oficio es muy complejo. El oficio de calderero es muy complejo porque parten de una plancha plana para hacer algo en relieve y se hace a base de martillo y calor. Entonces, si alguien quiere hacer el intento, se puede coger una lámina de papel albal para que no esté dando mucho al martillo e intentar hacer un vaso, por ejemplo.
pues ellos lo hacían con un martillo y un Pero esa es la faceta pobre de su oficio, porque ellos también eran orfebres. Y obra de orfebres tenemos en Sevilla. En la Catedral de Sevilla hay obra de orfebres rivereses. Y en Manila hay una historia muy bonita, que resulta que hay una iglesia en la capital de Filipinas, en Manila, que está consagrada al Rosario, y digamos que el altar de la Virgen del Rosario está hecho con cobre y plata. Y esa construcción la pagó una señora de España que tenía a su marido, que era un militar, y digamos que era como una donación que hacía a la iglesia para que a su marido no le pasase nada en las contiendas que hubiese en la época. Entonces le tocó la lotería, y con lo que le tocó la lotería contrató a un calderero de Ribelo y hizo todo el altar de allí de Manila. O sea, si alguien va por allí, le puede echar un vistazo porque es una obra de arte, vamos. Y en Sevilla, hay bastantes capillas y bastante obra de ribeleses en orfebrería. ¿Y qué es lo que se van a llevar los ribeleses de esta visita, de haber estado en Ellín y haber compartido un poco pues esas raíces que nos unen? Pues se van a llevar seguramente una de las experiencias más bonitas para ellos, con seguridad. Además, ayer decíamos que vamos a tener, ¿no?, unos embajadores, una embajada allí en Italia, pues que va a llevar el nombre de Ellín, ¿no?, a sí, otros porque, sitios. Tú fíjate, los que estuvieron anteriormente ya se han convertido en esos embajadores porque le cuentan al resto de población y a mucha más gente, porque me consta, cómo lo pasaron, cómo vivieron, qué encontraron, qué no encontraron, dentro de la vivencia, porque además también son muy agradecidos y con muy poquito muestran pues ese agradecimiento, ¿no? Entonces, con las dificultades que tuvimos el año pasado para que estuviesen cómodos, para que pudiesen comer, que encontramos bastantes, pues se llevaron una impresión muy buena, y esa impresión la han trasladado pues hasta esta generación que viene, que seguramente se llevará sus impresiones y las contarán, y contarán todo lo que vean y lo que no vean. Seguramente lo endulzarán si algo ven que no les gusta, con seguridad. Pues Juanjo Villena, muchísimas gracias por haber estado conversando con nosotros en este Abierto por Vacaciones, y sobre todo muchas gracias por haber sacado a la luz un poco pues algo de nuestras raíces y de nuestra historia y de la historia de la gente de Ribelo. Pues nada, aquí estamos para cuando quieras. Pues aquí terminamos en este Abierto por Vacaciones de hoy. Continuamos mañana con más y mejor. Gracias.